Me hablaste de un proceso que hay en el duelo. No sé si lo puedes comentar un poco. Claro, sí, viene, eso que tú dijiste es parte del proceso de la etapa de duelo, ¿no? La etapa de duelo, estimados amigos, es una etapa normal que todo ser humano tiene que pasar frente a la pérdida de un familiar o quizás la pérdida de algo diferente, ¿no? De una pareja, de un trabajo, de un proyecto. Ujú. Pero hablemos más de un familiar. La primera, son 5 etapas, Michael, son 5 etapas de la etapa de duelo. El primero es pues la negación, ¿no? La negación implica que no aceptes eso que ha pasado, ¿no? La negación implica que esto no puede ser, que cómo va a ser esto posible, o inclusive al siguiente día o los días posteriores sientas que no ha sucedido, como que si la persona estuviese aún viva, que quizás va a regresar de trabajar, que está ahí, ¿no? Eso es la negación, es normal, Michael, que pasemos esa primera etapa de la negación. La siguiente etapa es la ira, ¿no? O que se relaciona con la culpa. Cuando no, cuando se lamenta, ¿no? Y entra, hubiese hecho esto, si yo lo hubiese cuidado más, si yo no lo hubiese dejado salir quizás al mercado, si yo lo hubiese, desinfectado más tiempo, o si uno mismo se empieza a tener, la culpa de lo que no ha podido realizar, ¿no? El siguiente ya es uno se va sintiendo triste, ya uno, perdón, uno antes de la tristeza, de la depresión viene la negociación. La tercera etapa es la negociación. ¿Qué es la negociación? Es cuando ya de alguna manera vas, después de haberte sentido negado, en sentido de no aceptar, después de haber sentido ira, culparte a ti, después de esa etapa viene la negación que implica, te pones a pensar, ¿no? Ya entras en un proceso de aceptación más o menos, pero te pones a negociar contigo, bueno, ha pasado esto, ahora qué puedo hacer, qué puedo hacer con mi vida, qué puedo hacer con mi familia, ¿no? Cómo van a distribuirse los roles, porque los roles cambian, ¿no? Se Claro, ausenta un familiar, cambian los roles, ¿no? Quizás un sí. papá, un mamá. Entonces empieza a negociar, ¿no? Empieza a negociar, a ver qué es lo que puede hacer en el sentido de Para reordenar. adaptarse, ¿no? Claro. Luego de la negociación viene la cuarta etapa, que es ya la depresión en sí, la tristeza, ¿no? Entonces uno se siente triste y no entra, no tiene ganas de realizar nada, ¿no? O sea, no tiene ganas de hasta quizás de comer o no tiene ganas de ir a trabajar. Es normal que te den licencia en el trabajo cuando fallece un familiar, no vas a seguir trabajando. Así es. Entonces entras en una etapa de depresión que es normal. Y la última etapa ya, Michael, que es la quinta, viene la aceptación, ¿no? Después ya Mm, de haber pasado por no aceptar, de negar, de haberte enojado contigo, con los demás, o con el mundo, o hasta con Dios, después de haber negociado un poco, haber reflexionado, ¿no? Después de estar triste, al último ya aceptas esa situación y te recomienzas o recontinúas tu vida, ¿no? En las actividades que ya has tratado de ordenar y pensando, ¿no? De alguna manera que, bueno, las cosas han sucedido por algo y la vida continúa y tenemos que seguir adelante, ¿no? Ahora sí, ahora esta es la etapa final, la aceptación. Pero ¿qué pasa si no llegamos a la aceptación y nos quedamos en la cuarta etapa, que es la depresión, que es la tristeza? Se puede convertir en un duelo patológico, ¿no? En mm. un duelo difícil y se puede prolongar muchos meses, ¿no? Inclusive hasta he recibido pacientes que 3 años que ha fallecido su esposa y aún continúan llorando, Michael, ¿no? O continúan en la etapa de depresión o inclusive de negación. Entonces es importante pasar por un proceso terapéutico para subsanar este duelo patológico. Pero tengan en cuenta que el duelo normal puede llevar a cabo de meses, ¿no? Meses, ¿no? Pero sí es superable en ese sentido. Pero hay personas que lamentablemente se les hace un poco más difícil, ¿no? Me imagino que hay duelos que son más fáciles de aceptar. Por ejemplo, creo Definitivamente. que la pérdida de un hijo es más difícil, ¿no? Eh, incluso de qué forma lo pierde. Creo que es distinto perderlo despidiéndote que, por ejemplo, un accidente o un asesinato, ¿no? Son muy difíciles. Creo que ahí la depresión tiene que tratarse sí o sí mediante un psiquiatra, psicoterapeuta y un apoyo espiritual. Definitivamente, Michael, si bien has visto tú en las noticias cuando pasa quizás un accidente o algo
que atenta contra la vida de un familiar, siempre están presentes, por ejemplo, los psicólogos y psicólogas del ministerio, ¿no? Con su chaleco rojo y entran en el acompañamiento con estas personas. O sea, es el trabajo del Estado que también hace sea por el Ministerio de la Mujer, ¿no? O sea por el Centro de Emergencia también, que acompañan a estas personas en un cambio muy, muy drástico. Los cambios drásticos y el pérdida de un hijo es sumamente muy difícil y se tiene que entrar ya en un acompañamiento inicial y si no se supera el acompañamiento, un proceso terapéutico, ¿no? Pero como te mencionaba, la familia es importante y los lazos que tú tienes con las amistades es importante también, Michael, porque te sientes con ese apoyo, ¿no? Te sientes con ese ánimo. Por eso estar en una comunidad o estar en una familia es importante porque no estás solo y de alguna manera te acompañan en este proceso, que sí, definitivamente es difícil, la pérdida de un hijo, ¿no? Sí, yo he visto personas que lo han podido superar.